El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos entonces en nuestra clase número 31 de física. Como les comenté la semana pasada, esta clase íbamos a empezar con esta parte de mecánica de tercero medio, pero que tiene que ver con el movimiento circular uniforme, ¿ya? Veo a poca gente que está conectada, a diferencia de otras clases, pero tenemos que comenzar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero que todo, una breve descripción de las características del movimiento circular uniforme, el cual se abrevia como MCU, periodo y frecuencia, relación entre magnitudes lineales y angulares, aceleración en movimientos curvilíneos, fuerza y aceleración centrípeta, y finalmente algunas consideraciones importantes. ¿Ya? Chicos, entonces, para la gente que ha estado constantemente viendo las clases de física, algunos se acordarán que en algún momento nosotros vimos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Chicos, muy similar a eso, ¿cuál es la diferencia? Que ahora estamos trabajando con una trayectoria circunferencial, como lo dice su nombre. ¿Ya? Entonces veamos algunas características. Movimiento de trayectoria circular, como ya lo habíamos mencionado. Rapidez angular es constante. Esta es una característica, ¿sí? Ahora, después vamos a ver la diferencia entre cuál es la rapidez angular, la tangencial, para que la gente que tiene duda ahí. Describe, entonces, ¿cuál es la rapidez angular y a qué se refiere con que sea constante? Que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Ya como me está hablando de rapidez o velocidad, recuerden que rapidez siempre por lo general es como una distancia, ya, pero siempre en un determinado tiempo. ¿Qué otra característica? Que el vector de velocidad tangencial no cambia de módulo, pero sí de dirección, tangente en cada punto de la trayectoria. Y finalmente, dado a esto que acabo de mencionar, no tiene aceleración tangencial ni angular, pero sí aceleración normal o centrípeta, que también la conocen más que nada. Entonces, chicos, cosa importante acá a destacar. Fíjense que en este movimiento, entonces, la trayectoria es circular, como lo dice su nombre. Cuando nosotros vimos el movimiento rectilíneo uniforme, vimos que la palabra uniforme decía que tenía una velocidad constante. Ya, acá vamos a tener dos tipos de velocidades importantes, que es la angular y la tangencial. Son dos distintas, ¿ya? Son dos distintas. Ahí sí se ve, chicos. Lo estaba tapando. Entonces, acordarnos entonces que la velocidad angular la vamos a poner con esta letra W. ¿Y qué es constante? Porque describe ángulos iguales en tiempos iguales. Cuando nosotros vimos en el movimiento rectilíneo uniforme que la rapidez era constante, era porque recorría distancias iguales en tiempos iguales. Ya, la misma idea, pero ahora estamos hablando ya de una circunferencia. Por ende, entra esta idea como de ángulos, ¿sí? La otra rapidez o velocidad, recuerden que son cosas parecidas, la única diferencia es que una es un vector y la otra es un escalar, ¿sí? Pero la velocidad tangencial la vamos a poner como una letra V, para que no nos confundamos, ¿ya? Y en este caso no cambia de módulo, pero sí de dirección. Estas dos cosas que acabo de mencionar las podemos ver en este dibujito. Quiero que se fijen en el primer GIF, ¿cierto? Esta V, fíjense cómo va. En todo momento tiene el mismo módulo. ¿Qué significa el mismo módulo? Que es el mismo numerito. Fíjense en la flecha de la V en el primer GIF. Es siempre igual en cuanto como a tamaño. Ya eso se refiere con módulo. Pero dice que sí cambia de dirección y de hecho lo podemos visualizar ahí.
fíjense que a medida que se va moviendo, este va cambiando su dirección, ¿sí? Entonces, la velocidad tangencial mantiene un módulo ya determinado o constante, pero su dirección sí va cambiando. En el primer caso, por ejemplo, tenemos el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ¿ya? Y abajo tenemos esta idea de que recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Quiero que se fijen en el GIF que va abajo. El ángulo que va describiendo como en rojito, ¿a qué se refiere? Que ese ángulo, como que ese arco, en el fondo lo recorre en tiempos iguales, ¿ya? Esa es la rapidez angular. Ya, chicos, entonces estas son algunas características para la gente que tiene dudas qué es la rapidez angular. Allá vamos, ¿ya? Pero estas son las características generales del movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces, primero que todo, antes de empezar de lleno con esta idea de velocidad angular y tangencial, tenemos que recordar lo que era el periodo y la frecuencia, ¿ya? ¿Por qué puse una parte como unas ondas ahí abajo, chicos? Porque nosotros vimos esta idea cuando vimos ondas. ¿Qué es el periodo? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que acá estamos trabajando con una circunferencia, ¿ya? Cada vuelta o gira completo de 360 grados equivale a un ciclo, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Por qué es tan importante esta idea? Porque cuando nosotros veíamos movimiento rectilíneo uniforme, viajábamos en línea recta, o sea, por ejemplo, yo iba de este punto a este punto. Yo ahí me moví rectilíneamente. Que era uniforme significaba que yo recorría distancias iguales en tiempos iguales, ¿ya? Ahora, como estamos trabajando con circunferencial uniforme, también tiene esta idea de velocidad constante. Pero ya no estamos viajando en línea recta, ahora es una circunferencia. Y recordemos que la circunferencia completa son 360 grados. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si yo empiezo acá y empiezo a girar y vuelvo al mismo punto de inicio, ¿cuánto recorrí? 360 grados, ¿ya? Eso es súper importante, ¿sí? Por eso a eso se le llama una vuelta, un giro completo o incluso un ciclo, que es solamente formas diferentes de decirlo. Entonces, ¿qué es el periodo? El periodo solamente es el tiempo que tarda una partícula o un cuerpo en realizar una vuelta completa, revolución o ciclo. Entonces, supongamos yo estoy aquí. Yo soy esta partícula que va a hacer un movimiento circular uniforme, ¿ya? Ustedes empiezan con un cronómetro y yo empiezo a girar hasta llegar hasta el punto de inicio y ahí hice una circunferencia. Entonces el tiempo que yo me demoré en dar esta vuelta completa es lo que se denomina periodo, ¿ya? Y el periodo tiene una estrecha relación con la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia, chicos? La frecuencia es fíjense, es distinto, periodo, tiempo, en que yo me demoro en dar esta vuelta. Por otro lado, frecuencia es el número de vueltas o ciclos que yo doy en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo les digo, ya, pongan el cronómetro 1 minuto. Y en 1 minuto yo empiezo a dar vueltas. Entonces, supongamos que en ese minuto yo alcanzo a dar 15 vueltas. Entonces, ¿cuál sería mi frecuencia? 15 vueltas en 1 minuto. ¿Ya? Esa es mi frecuencia. ¿Ya? Entonces acá en la frecuencia estamos hablando de número de vueltas, ciclo o revoluciones durante un determinado tiempo. Nada más que eso. Ahora, esta frecuencia se mide en Hertz, que es esta abreviación de HZ, ¿sí? Que indica el número de ciclos por cada segundo. Eso es súper importante. Ya cuando hablamos de Hertz, por ejemplo, yo les digo, ya, mi frecuencia es de 2 Hertz. ¿Qué significa eso? Significa que yo me alcancé a dar 2 vueltas completas en 1 segundo, ¿sí? Entonces nosotros podemos relacionar frecuencia y el periodo con esta formulita, periodo T y frecuencia F, ¿sí? Como el periodo es un tiempo, ¿en qué se mide? En segundos. Y la frecuencia, fíjense, es 1 partido en el periodo. Entonces, Hertz es lo mismo que yo diga 1 partido en segundos, chicos. Eso es con respecto a las unidades de medida. Ahora, tenemos que tener esta formulita súper en claro, ya cómo se relaciona frecuencia con periodo, pero siempre acordarnos de la definición de frecuencia, que frecuencia entonces es número de vueltas partido en tiempo. Ya, porque más adelante se van a dar cuenta que vamos a tener que calcular la frecuencia, pero no vamos a usar esa fórmula así como exacta, sino que vamos a usar esta idea de número de vueltas partido en tiempo, ¿ya? ¿Y por qué le puse esto de ondas? Para que hagamos como un recuerdo un poquito.
¿Ya? Entonces quiero que se fijen, en ondas era exactamente la misma definición. Quiero que se fijen que acá tenemos dos ondas distintas. Arriba, bueno, está en otro idioma, pero se entiende. Arriba dice alta frecuencia y abajo baja frecuencia. ¿Por qué? Fíjense que abajo en el eje X de esta gráfica dice tiempo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Supongamos que del inicio al final tenemos 1 minuto, ¿ya? En ondas es lo mismo. ¿Cuántos ciclos completos alcanzaron acá arriba? Acuérdense que los ciclos completos es como si yo tengo que formar la figurita como casi si me quedara un óvalo. Arriba se formaron muchos más ciclos en 1 minuto que abajo, ¿cierto? Miren, voy a rayar. Esto a modo como solamente de, por ejemplo, aquí yo tengo un ciclo, ¿ya? Y terminaría por acá. Ese es un ciclo completo, fíjense, ahí y acá. Porque si yo pongo esto acá abajo me queda como un óvalo. Lo mismo para acá, acá tengo otro ciclo, 1. Entonces aquí tengo un ciclo, acá tengo 2 ciclos, acá tengo, entonces en 1 minuto acá se alcanzaron a hacer 3 ciclos completos y un poquito más, ¿cierto? Acá arriba, ¿cuántos ciclos se alcanzaron a hacer? Acá tengo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, fíjense, acá se alcanzaron a hacer 10 ciclos completos, 10 ciclos en un determinado tiempo. Y acá abajo, ¿cuántos ciclos hicieron? 1, 2, dijimos 3 ciclos en el mismo tiempo, suponiendo que acá con acá tenemos el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, como el de acá arriba cumple mayores ciclos en un mismo tiempo que el de acá abajo, yo puedo decir entonces que la frecuencia de acá es mucho más alta que la frecuencia de la onda de acá abajo, ¿sí? Entonces, para que vean que en el fondo la definición es lo mismo, periodo y frecuencia tanto para esta idea de movimiento circular uniforme, que como para cuando vimos ondas, ¿ya? Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver la relación entre magnitudes lineales y angulares, chicos. ¿Por qué? Cuando nosotros estudiamos movimiento circular uniforme, dijimos que teníamos dos velocidades, la velocidad angular y la velocidad tangencial. Entonces, ¿por qué acá vemos estos dos tipos de velocidades? En movimiento rectilíneo uniforme, cuando nosotros veíamos cuando uno que era casi lo mismo, solamente que en línea recta, veíamos solo una velocidad. Acá nacen dos velocidades, ¿ya? Que es la angular y la tangencial. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. Vamos a ver cada una por sí sola y después vamos a ver la relación entre una y otra. Entonces, primero que todo, la velocidad angular, que dijimos que le vamos a abreviar con esta W, ¿ya? ¿Qué es? Es el ángulo barrido o descrito por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quisiera hacer un dibujito, ¿ya? Supongamos que yo quiero saber cuánto se movió de este punto a este punto. Entonces, lo que hace la velocidad angular es tomar este ángulo de acá, que es el mismo que puse ahí, para que no nos confundamos, y ver cuánto se demoró. Entonces, esa es la velocidad angular. Como lo dice, angular tiene que ver con ángulo. Entonces, la velocidad angular es el ángulo barrido o descrito por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Con qué tenemos que tener cuidado, chicos? Que en movimiento circular uniforme es constante. ¿Qué dijimos que era constante? Que siempre tiene el mismo valor. Siempre tiene igual valor. A eso se refiere con que es constante, ¿sí? Eso es súper importante para yo detectar que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es la fórmula inicial. ¿Cómo llegué yo de acá a acá abajo? Porque los ángulos, chicos, nosotros los ángulos lo podemos medir en grados y en radianes. Cuando nosotros hablamos de velocidad angular y lo llevamos a la formulita, idealmente siempre hay que usar radianes, ¿sí? ¿Y cuánto se demora en dar una vuelta completa? 360 grados, dijimos, ¿cierto? Lo cual equivale a 2pi radianes, ¿sí? Por eso, acá abajo la fórmula queda como 2pi radianes partido en el periodo, porque dijimos que ya en este caso el tiempo
era periodo. Entonces ahora lo puse como una T mayúscula. Pero es exactamente esto que está acá arriba que esto que está acá abajo. Recordarlo de las dos formas. Como ángulo partido en tiempo, o porque acá lo único que hice, en vez de poner un ángulo, puse la vuelta completa, que son 2pi radianes, que equivale a 360 grados. ¿Por qué es importante esto? Porque también nos puede servir para hacer regla de 3 y ver equivalencia. ¿Sí? Y partido en tiempo, que en este caso, como ya lo habíamos dicho, era el periodo. Por otro lado, está la velocidad tangencial o lineal, que dijimos que le íbamos a abreviar con esta V. A recordar las abreviaciones para no confundir una con otra. Porque esta velocidad es muy similar a la que nosotros estudiamos en la rectilínea, porque fíjense, acá ignora la forma de la trayectoria, ¿ya? Acá solamente, ¿y cómo se calcula? Como la velocidad que nosotros conocemos, es la distancia recorrida por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, distancia partido en tiempo. ¿Y qué es importante acá? Lo que acabamos de decir. Cuando nosotros estamos hablando de distancia en una circunferencia, si yo empiezo en este punto, fíjense, empiezo camino, me doy la vuelta completa y llego a este punto. La vuelta completa corresponde al perímetro de una circunferencia, y el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por su radio. Es por eso que acá, en vez de poner distancia, puse 2πr, ¿sí? Y en vez de poner esta t pequeña, puse esta t mayúscula, que es periodo, que ya habíamos visto lo que era. ¿Y cuál es lo importante de la velocidad tangencial? Que no cambia su módulo, pero sí su dirección, que fue lo que vimos con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ¿ya? Y quiero que se fijen en esta gráfica. Acá nosotros tenemos el centro de la circunferencia, el radio, ¿ya? La velocidad, fíjense que está acá, ¿ya? Si yo lo quisiera poner en este otro punto, por eso cambia de dirección. Va a ser en módulo, va a ser igual, pero va cambiando su dirección, fíjense. ¿Ya? Dependiendo del punto de lo cual yo considere. ¿Y qué importante es esta velocidad? Como lo dice, tangencial. Es tangente a la circunferencia. ¿Qué quiere decir que sea tangente? Que solo lo toca en un puntito. ¿Sí? Eso es súper importante, por algo se llama velocidad tangencial. O lineal también la pueden leer por ahí. Y la velocidad angular, fíjense acá en el gráfico, está acá. ¿Ya? Y quiero que se fijen que forma un ángulo de 90 con este R, ya que en realidad representa como el desplazamiento de la partícula, ¿ya? Entonces, recordad también esta idea, que la velocidad angular, ¿ya?, es perpendicular al desplazamiento de la partícula, que coincide obviamente con este radio. ¿Ya, chicos? Esas son cosas súper importantes de recordar. Ahora, no se traumen, porque es más fácil de lo que ustedes creen. Tenemos que entonces tener claro esto. En movimiento circular uniforme hay dos tipos de velocidades. La velocidad angular, la cual se describe como ángulo barrido en un determinado tiempo, que es la primera fórmula que está encerrada en negro, ángulo partido en tiempo. Como el ángulo en total formado en una circunferencia es 360 grados, ese equivale a 2pi. Por eso abajo yo puse 2pi radianes, partido en vez de esta t minúscula, ahora ya puse esta t mayúscula que corresponde al periodo. Esta velocidad angular es constante, ¿qué quiere decir? Que siempre tiene el mismo número en todo el movimiento, ¿ya? Eso es lo segundo. Y lo otro que es perpendicular al desplazamiento de la partícula. Esas tres cosas deberían ustedes anotarse en su resumen. Y después la velocidad tangencial, a diferencia del angular, no le importa la trayectoria, o sea, no le importa esta trayectoria circular, solamente la distancia que recorre en un determinado tiempo. ¿Ya? Por eso dijimos velocidad, distancia partido en tiempo. ¿Y cómo llegamos a la de abajo? Porque era una circunferencia, ya la vuelta completa de una circunferencia dijimos que era el perímetro de esta circunferencia. Y el perímetro es 2πr, por eso arriba queda 2πr y abajo queda una t mayúscula en vez de la minúscula, que es el periodo, pero que es tiempo. ¿Ya, chicos? Nada más que eso. ¿Y con qué tenemos que tener claro con esta? Es que en esta no cambia su módulo, porque no cambia. Va a ser siempre el mismo numerito, a eso se refiere con módulo. Pero sí va a cambiar su dirección, y yo se lo acabé de dibujar. Porque como es tangente, cada vez que se va moviendo como alrededor de la circunferencia va cambiando su dirección, pero no su módulo. Súper importante, ¿ya? Y fíjense, en ambos casos, quiero que se fijen que hay una relación entre ambas velocidades. ¿Cómo se llega a esta relación? Muy fácil. Porque, quiero que se fijen en esto. Si yo encierro esto que está acá,
2pi partido en t es exactamente lo mismo que yo definí como velocidad angular. Entonces, en vez de poner 2pi partido en t, puse velocidad angular. Entonces, yo puedo decir en esta fórmula que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tenemos la fórmula de cada una por sí solas y acá la relación de una con otra, ¿ya? Ahora, yo siempre lo he dicho, no intenten aprenderse las cosas de memoria, porque por ejemplo aquí yo con la pura definición pude llegar a esto y después obviamente tenemos que recordar esto de que 360 equivale a 2pi. Y de esta definición también pudimos llegar a esto de acá abajo, ¿ya? Idealmente es que comprendamos las fórmulas más que aprenderlas de memoria, ¿ya? Entonces chicos, ¿qué hemos visto hasta el momento? Vimos periodo y frecuencia, velocidad angular y velocidad tangencial. Y ahora vamos con aceleración en movimientos curvilíneos. ¿Por qué? Cuando nosotros, fíjense, ahora estamos hablando de movimientos curvilíneos en general, no uniforme, ¿ya? ¿Por qué? Cuando yo tengo movimientos curvilíneos, porque acuérdense, cuando nosotros vimos el movimiento rectilíneo, nosotros vimos primero el movimiento rectilíneo uniforme. Yo viajo en línea recta a una velocidad constante, por eso uniforme. ¿Qué pasaba cuando mi velocidad no era constante, sino que esta variaba? Variaba uniformemente en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Yo en 2 segundos aumenté mi velocidad 2 metros partidos por segundo. En 2 segundos más, 2 más. Y en 2 segundos más, 2 más. A eso me refiero con que la velocidad varía uniformemente, ¿ya? Cuando nosotros vimos eso, el movimiento rectilíneo, a eso lo llamamos como movimiento rectilíneo acelerado. ¿Por qué acá ya era acelerado y no uniforme? Porque no era rectilíneo uniforme, porque era movimiento rectilíneo acelerado, porque ahora la velocidad sí variaba. Y como hay variaciones de velocidad, nace una aceleración, ¿sí? Acá los movimientos curvilíneos es la misma idea. Entonces, ¿cuál es la aceleración tangencial? Su nombre lo dice. Acuérdense, velocidad tangencial, aceleración tangencial. Entonces, esta aceleración se presenta cuando la velocidad tangencial, que fue la que estudiamos anteriormente, de un cuerpo varía. Es decir, que varía su módulo y su dirección, ¿ya? Eso es importante, dando lugar a un movimiento circular no uniforme. Entonces, yo al principio de las clases le dije que en el movimiento circular uniforme no teníamos aceleración tangencial. ¿Por qué no teníamos aceleración tangencial? Porque la velocidad tangencial en este movimiento, en el MCU, ¿sí? Dijimos que tenía un módulo constante, o sea que no varía, tenía un módulo constante, pero lo único que variaba era la dirección. La dirección sí varía, ¿sí? Y lo vimos así, por ejemplo, fíjense acá, esta es una velocidad tangencial. Si esta variara, tanto en módulo como en dirección, aparece esta aceleración tangencial. Pero en el movimiento movimiento circular uniforme, como este no varía, no tenemos aceleración tangencial, ¿sí? Lo mismo, aceleración angular, ¿ya? ¿Con qué obviamente se relaciona? Con la velocidad angular que estudiamos anteriormente. ¿Cuándo se presenta esta aceleración? Se presenta cuando la velocidad angular varía, es decir, no recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Si esta variación es constante, da lugar al movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ya? Lo mismo, fíjense, lo mismo que en rectilíneo, pero ahora en circular. Como en nuestro caso, el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante, no hay variación, por ende no tenemos aceleración angular. Si hubiésemos tenido una velocidad angular, nace esta aceleración angular. Es por eso que cuando yo al principio describimos movimiento circular uniforme, dijimos que estas aceleraciones no están presentes. ¿Pero por qué no están presentes, chicos? Porque tanto velocidad tangencial como velocidad angular se mantienen constantes en el tiempo. Lo único que siempre tenemos que recordar, se mantienen constantes numeritos, pero la velocidad tangencial cambia de dirección, ¿ya? Pero sí tenemos una aceleración que yo les dije en las primeras características, que cuando hablamos de movimiento circular uniforme y en general en los movimientos curvilíneos aparece esta aceleración centrípeta o normal. ¿Y cuál es esta aceleración centrípeta? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, de nuevo, resumiendo un poquito la idea anterior, cuando nosotros estamos en un movimiento curvilíneo podemos tener
aceleración tangencial, aceleración angular y aceleración centrípeta o normal. Es lo mismo, por si acaso. La aceleración tangencial nace cuando mi velocidad tangencial varía en el tiempo, cosa que en el movimiento circular uniforme no lo hace, por eso no está presente. Tenemos la aceleración angular, que da cuando la velocidad angular varía, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no recorre ángulos iguales en tiempos iguales. El movimiento circular uniforme no es así, por eso no aparece esa aceleración. Pero sí tenemos en el movimiento circular uniforme esta aceleración centrípeta. ¿Pero de dónde nace esta aceleración centrípeta? Porque fíjense, esta aceleración centrípeta, chicos, no nace de ninguna velocidad. A diferencia, por ejemplo, cuando yo hablaba en movimiento rectilíneo, si mi velocidad variaba, yo tenía una aceleración, que es lo que pasa en los autos. Cuando yo varío la velocidad del auto, lo puedo acelerar o desacelerar, ¿ya? Pero esta aceleración centrípeta no nace de la variación de una velocidad. ¿De dónde nace? Eso es lo importante. Según la primera ley de Newton, que nosotros estudiamos en algún momento, para que una partícula se mueva según una trayectoria no rectilínea, es necesario que actúe una fuerza sobre ella, ya que si no, permanecería en movimiento en línea recta indefinidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si sobre mí, supongamos yo estoy moviéndome rectilíneamente, si sobre mí no actúa una fuerza X, da lo mismo cual, yo siempre me voy a mantener moviendo en línea recta, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que nazca este movimiento circular uniforme, que por ejemplo es el de las ruedas, como sale el monito, que yo sí hago girar algo, para que nazca este movimiento circular, sí o sí debe existir una fuerza que haga que se mantenga circular. Si no existe esta fuerza, el cuerpo tendería a moverse en línea recta, ¿ya? Eso es lo que quiere decir ese apartado. Entonces, debido a esta fuerza que se llama fuerza centrípeta, fíjense, centrípeta, que trae al cuerpo al centro, ¿ya? Es que en el movimiento circular uniforme existe una aceleración, la cual no está asociada ni a la velocidad angular ni a la tangencial, ¿ya? Fíjense, entonces la aceleración centrípeta no está relacionada a ninguna velocidad, sino a esta fuerza que hace que el cuerpo se mantenga en movimiento curvilíneo. De lo contrario, se movería en línea recta. Y esta aceleración se llama aceleración centrípeta. ¿Y nace debido a qué fuerza? A la fuerza centrípeta, ¿sí? Y se conoce como aceleración normal debido a que es perpendicular a la velocidad tangencial. Ya, eso dejémoslo como aparte. Primero vamos a analizar esto de fuerza centrípeta y aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces quiero que se fijen en algo acá. Así nosotros podemos calcular, cuando yo pongo esta B, seguimos hablando de velocidad tangencial, ¿ya? Súper importante, no de velocidad angular, tangencial, ¿ya? Fíjense, la fuerza centrípeta, ¿cómo la puedo calcular yo? Como masa, esto es masa por si acaso, como masa por la velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio de la circunferencia, ¿ya? Y recuerden que por ley de Newton nosotros teníamos que fuerza era igual a ¿qué? A masa por aceleración. Entonces, si acá yo tengo la masa, quiere decir que todo esto corresponde a la aceleración. Y es por eso que la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A la velocidad tangencial, cuidado con eso, por eso puse la misma B, al cuadrado partido en el radio, ¿ya? Como toda fuerza, la fuerza centrípeta se mide en Newton y como toda aceleración, la aceleración centrípeta se mide en metros partido en segundo cuadrado, ¿ya? ¿Qué es lo importante entonces también recordar? ¿Por qué se conoce también como aceleración normal o aceleración centrípeta o aceleración tangencial? Es debido a que esta es una aceleración importante que apunta hacia el centro, porque su nombre lo dice, centrípeta, centro, ¿ya? Que es, y como la velocidad es tangente, entre ambas, la velocidad tangencial con esta aceleración forman un ángulo de 90. Por eso también se conoce como aceleración normal, ¿ya? Importante tener eso en cuenta, que nos pueden hablar de aceleración normal o aceleración centrípeta, ¿ya? Ya, chicos, entonces espero que les haya quedado un poquito más claro esta idea de dónde nace esta aceleración, qué es la velocidad angular, qué es la velocidad tangencial, ¿sí? Y algunas consideraciones que tenemos que tener, fíjense, acá yo le hice un resumen de todas nuestras posibles formulitas, ¿ya?
Ya chicos, espérenme, quiero que veamos un poquito. Acá yo le puse algunas consideraciones al movimiento circular uniforme, ¿sí? Voy a responder lo que nos pregunta nuestra compañera. Dice, ¿por qué la fuerza centrípeta? La velocidad se eleva al cuadrado, porque recuerden que la aceleración, aquí. Cuando nosotros vimos movimiento rectilíneo, nosotros vimos que la aceleración era igual a ¿qué? A velocidad, claro, ¿cierto? Partido en un tiempo. Quiero que se fijen en esta parte de aquí. ¿Por qué tiene que ser al cuadrado? Vamos a hacer un análisis dimensional, ¿ya? Si la velocidad, arriba, ¿en qué se mide? En metros partidos por segundo, ¿cierto? Y abajo, ¿en qué se mide? Y como está el cuadrado, me va a quedar metros cuadrados, segundo cuadrado. Y abajo, como tengo un radio, el radio idealmente, si yo estoy midiendo todo en metro, también se mide en metro, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo tengo que elevarlo al cuadrado lo que está acá arriba? Porque fíjense, esto va con un 1 acá abajo. Propiedad de las fracciones. El primero se mantiene. Esto estoy haciendo análisis de las unidades de medida. Y el segundo se da vuelta. Acá se me va un metro con el metro de acá arriba. Por eso es importante que yo la velocidad en este caso la tengo, porque fíjense, acá no está como velocidad partido en tiempo, que es velocidad partido en tiempo, o la variación de velocidad en partido en tiempo, como se define la aceleración, ¿ya? Como está, en vez de estar partido en tiempo, está en partido en radio, yo debo elevarla al cuadrado para que sea coherente con mis unidades de medida, porque es ahí donde me quedan metros partido en segundo cuadrado, ¿ya? Por eso se eleva al cuadrado la velocidad tangencial en este caso, ¿sí? Espero que ahí haya resuelto la duda. Lo analizamos con las unidades de medida de velocidad y de radio, que radio en el fondo es como una distancia, ¿sí? Ya chicos, y algunas consideraciones porque como estamos en la hora, vamos bien. De ahí voy a seguir resolviendo dudas, chicos, ¿ya? Entonces, consideraciones en movimiento circular uniforme. Que habíamos dicho que el periodo y la frecuencia se relacionan de la forma que yo los puse ahí, ¿cierto? ¿Ya? Periodo y frecuencia, periodo T, frecuencia F. Entonces, dada esta, nosotros podemos tener otras relaciones. ¿Por qué? Nosotros dijimos que la velocidad angular, que era W, la habíamos definido como 2pi partido en T, ¿cierto? Pero T es lo mismo que 1 partido en frecuencia. Entonces, fíjense, acá en vez de ponerlo con T, lo puse porque esto que está acá, imagínense que acá hay un 1, porque no varía en nada. 1 partido en T es lo mismo que frecuencia, entonces en vez de ponerlo con periodo, acá yo lo puse con frecuencia. Lo mismo para la velocidad tangencial, que dijimos que era distancia partido en tiempo. La distancia era el perímetro de la circunferencia, que era 2πr. Si yo pongo un 1 acá arriba, no afecta en nada. 1 partido en este periodo era frecuencia, entonces en vez de poner periodo, acá yo puse frecuencia. Porque es importante tener, claro, nosotros nos vamos a acordar de esta fórmula, de esta y de esta de acá, pero de esta también, si no tengo el periodo y tengo la frecuencia, también puedo obtener mi velocidad angular y mi velocidad tangencial, ¿sí? Otra consideración importante que yo les mencioné es que cuando yo hablo de la velocidad angular, que la definimos como ángulo partido en tiempo, recordar que el ángulo siempre tiene que estar en radianes. Entonces, si me lo dan por ejemplo, me dan 50 grados, yo puedo hacer con esto una regla de 3 y convierto a mis 50 grados en radianes. Ya eso es súper importante. Velocidad angular, el ángulo tiene que estar en radianes, a menos que las alternativas me lo digan de otra forma, ¿ya? Pero tener esto en cuenta, que el ángulo se puede medir en ángulos o en radianes, ¿ya? Perdón, en ángulo en grados o en radianes. Y tener esta idea para la conversión de unidades. Ahora, nosotros también habíamos dicho que podíamos relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular de esta forma, que lo vimos. Y vimos que la aceleración centrípeta era la velocidad tangencial partido en R, ¿ya? Fíjense, dada estas dos, yo puedo llegar a una tercera fórmula. ¿Por qué? Yo tengo entonces, fíjense, en este caso voy a decir aceleración centrípeta. En vez de poner v al cuadrado, como esto es igual a v, voy a poner esto mismo al cuadrado. Entonces me quedaría w al cuadrado, que es la velocidad angular, por r al cuadrado. Y ahora pongo este r que está acá abajo, partido en r. Entonces se me simplifica con un r de acá arriba. Y me queda que la aceleración centrípeta igual la puedo obtener como la velocidad
angular por el radio, pero nace solamente por la combinación de otras fórmulas. Eso es importante, chicos, que no hay que aprenderse todo en memoria, pero por último, o si lo vamos a hacer, por último las básicas, que esta relación, esta que está acá arriba, periodo y frecuencia, y ahí yo puedo hacer nacer otras fórmulas, ¿ya? Fíjense que esta que está acá solamente nació de la combinación de esta relación, que la puse, en realidad la reemplacé en esta formulita de acá. Y tenemos una nueva fórmula para la aceleración centrípeta, pero ya en función de la velocidad, angular y no tangencial como era acá. ¿Sí? Esas son algunas consideraciones y que de hecho se las acabo de dejar como un gran... resumen. ¿Ya? Chicos, veo que ahí ustedes van resolviendo algunas. Dice... Alguien pregunta si no existen aceleraciones negativas. Chicos, en este caso no existen aceleraciones negativas. Para que sean las aceleraciones negativas, tienen que estar asociadas a una cierta velocidad. Para que tengamos aceleraciones negativas, por ejemplo en un auto, cuando va retrocediendo, ¿ya? En ese caso, tendríamos que tener variación en la velocidad tangencial y angular. Como no lo tenemos, no existen aceleraciones negativas, porque la aceleración centrípeta siempre es una aceleración que apunta hacia el centro de la circunferencia, siempre. Ya por ende no va a tener un signo positivo o negativo, porque no está relacionado a una velocidad. ¿Ya? Espero que eso les quede claro. ¿Ya? Ya, chicos, entonces vamos con los ejercicios de la clase de hoy. Primer ejercicio, súper importante. Todos los ejercicios que yo he puesto en estas últimas clases son sacados directos del DEMRE. Son ejercicios que han salido, por lo general trabajo con 2015, 2016, admisión obviamente, 2014, 15, 16 y 17. Ya, de ahí saco los mejores ejercicios y los pongo para que los analicemos, para que vean que tampoco son tan difíciles. ¿Ya? Entonces, veamos ejercicio número 1. Espero, chicos, que estén ustedes. A ver, me voy a ir para allá. La velocidad tangencial le faltó el radio. Ah, sí, chicos, tienen razón. Alguien está diciendo que en esta parte, toda la razón. Acá faltó poner un R, ¿sí? Lo saqué, fíjense. Porque acá yo solamente reemplazo 1 partido en T con frecuencia, pero el R sigue apareciendo, ¿ya? Entonces, muy bien para los compañeros que se dieron cuenta que hay falta por el radio. Ya, chicos, muy bien. Ahí sí. Entonces, para que lo arreglen ustedes en su resumen, formulario, como lo quieran hacer. Ya, chicos, vamos con los ejercicios entonces. Dice, en la figura representa a un juego de parque de diversiones que consta de un disco de 4 metros de radio que gira con cierta rapidez angular en torno a un eje perpendicular al disco y que pasa por su centro. Una persona sentada a 2,5 metros del centro del disco experimenta una aceleración centrípeta, ¿ya?, de magnitud equivalente a la aceleración de gravedad de la superficie de la Tierra, que es 10 metros partidos por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué me está diciendo este ejercicio? Los datos, importante. Me está diciendo que la aceleración centrípeta en este movimiento es igual al de la gravedad, a la aceleración de gravedad de la Tierra, que es igual a 10 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? Me está diciendo que la distancia entre el centro de la circunferencia, que es el eje, a donde está sentado el chico, que es esto, es 2,5. Y que del centro de la circunferencia al disco, el disco como de abajo es de 4 metros. Entonces aquí, ¿dónde está, chicos? ¿Dónde está la pillería? Que me dice, ¿cuál es la rapidez lineal? Cuando me habla de rapidez lineal, recuerden que es lo mismo que la rapidez tangencial, que es lo que nosotros habíamos dicho con una letra B. Esa es mi incógnita, pero me está pidiendo la rapidez lineal de la persona. Por ende, ¿qué radio tengo que usar yo? El 2,5, no el 4. Ese es distractor. Entonces, ¿cuánto va a ser mi radio aquí? Es el radio del centro de la persona, que es 2,5 metros. Nada más que eso. Y yo sé por formulita que la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A la velocidad tangencial o lineal, que dijimos que era lo mismo, partido en el radio. Como me está pidiendo la velocidad tangencial, es mi incógnita, la vamos a despejar. Y me queda que la velocidad tangencial o lineal es igual a ¿qué? A la aceleración centrípeta por el radio.
¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? Ah, y algo súper importante. La aceleración está en metros partidos por segundo al cuadrado y el radio en metro. Entonces, en cuanto a las unidades de medida, están coherentes, no tengo que transformar nada. La aceleración centrípeta es 10 y el radio es 2,5, ¿ya? 2,5 es lo mismo que yo ponga 25 partido en 10 para trabajar con fracciones, me sale mejor, ¿ya? Para la gente que ahí tiene problemas con transformación de decimal a fracción, va a tener que ponerse las pilitas estudiando esa parte, ¿ya? Pero 2,5 es lo mismo que 25 partido en 10. ¿Por qué me conviene dejarlo así, chicos? Porque como esto se está multiplicando, yo simplifico los 10 y me queda que la velocidad lineal o tangencial al cuadrado, eso es importante que está al cuadrado, es igual a 25. Entonces aplico raíz cuadrada y me queda que la velocidad lineal o tangencial va a ser a la raíz de 25, que es 5. ¿En qué se mide la velocidad? En metros partidos por segundo. Entonces en este caso la alternativa correcta sería la letra B. ¿Cuál era entonces? Que me daba el 4 metros, que es de radio que gira con cierta, que es la del disco, ¿ya? Pero acá me está pidiendo la rapidez lineal de la persona, entonces yo tenía que usar este otro radio, el 2,5, ¿ya? No es nada muy difícil, espero que le haya quedado claro. Entonces, alternativa correcta, letra B. Sí, muy bien, como dijo nuestro compañero por ahí. Letra B, chicos, ¿ven? No es tan complicado como algunos creían, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 2. Dice, es el ángulo barrido por unidad de tiempo. Esta definición corresponde a la de A, radián, B, frecuencia, C, rapidez angular, D, rapidez tangencial y E, aceleración centrípeta. Ya, estas se las voy a dejar a ustedes. Voy a esperar que respondan más de uno, mientras yo tomo un poquito de agua, porque como no es con cálculos, deberían haberle quedado claro según lo que nosotros hablamos. Es el ángulo barrido por unidad de tiempo. Eso es súper importante. Ángulo barrido en un determinado tiempo. Eso me está diciendo, ¿ya? Entonces, vamos a analizar algunas cosas. ¿Podría ser radián? No, chicos, porque radián es una unidad de medida de ángulo, ¿ya? Nada más que eso. ¿Qué era la frecuencia? Voy a volver a repetir para que nuestro compañero que nos dijo la letra B. La frecuencia es el número de vueltas partido en el tiempo. Número de vueltas o número de ciclos que se completan en un determinado tiempo, ¿ya? Que era la rapidez angular. Como dice nuestro compañero, la rapidez angular, como lo dice, ángulo, es el ángulo barrido o descrito en un determinado tiempo. En vez de ser como distancia partido en tiempo, es ángulo partido en tiempo. Por eso es rapidez angular, ¿ya? La rapidez tangencial, ahí ya es la distancia que recorre en un determinado tiempo, como nosotros conocemos sí o sí como la definición de rapidez. ¿Y qué era la aceleración centrípeta? Era esta aceleración que atrae a los cuerpos hacia el centro de una circunferencia. Entonces, dicho eso, muy bien como dicen nuestros compañeros, era la letra C. Entonces, cuidado que frecuencia, recuerden, era el número de vueltas o ciclos en un determinado tiempo. Entonces, letra C, alternativa correcta. Recuerden, rapidez angular, ángulo partido en tiempo. Y rapidez tangencial, distancia partida en tiempo. Ya es como esta misma idea de cuánto recorre en un determinado tiempo, solo que uno lo ve como angularmente y otro como ya como más de distancia. ¿Sí? Entonces, letra C. Ya, chicos, vamos entonces, muy bien a la gente que ahí dijo letra C. Vamos con el ejercicio número 3. Dice, esta, chicos, súper importante. ¿Por qué? Antes de que empecemos, quiero enseñarles algo. Dice, un cuerpo se mueve circunferencialmente en un plano horizontal como muestra en la figura. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el vector velocidad angular del cuerpo? Cuando nosotros vimos una fotito más arriba, dijimos que la velocidad angular con el desplazamiento eran perpendiculares, ¿ya? En general en física, cuando tenemos magnitudes perpendiculares, en general, cuando pasemos a la materia cuarto medio, que es electricidad y magnetismo, también vamos a usar esta idea. Entonces, en general, cuando magnitudes físicas son perpendiculares, ¿qué quiere decir? Que entre ellas forman un ángulo de 90, podemos usar algo que se llama la regla de la mano derecha, ¿ya? Que también nos va a ser súper útil acá. Entonces, fíjense, en este caso, los dedos, ¿ya? Tenemos que usar la mano así, porque acá yo estoy formando un ángulo de 90, por eso se llama la regla, por eso me sirve.
Los dedos siempre me van, en este caso en particular, me va a representar cómo se mueve la partícula. Entonces, fíjense, en este caso, independiente del dedo de arriba, ¿cómo se mueve la partícula? Así, ¿cierto? Se mueve así. Ya me voy a poner como, me imagino que ustedes me están mirando de esta forma. Si ustedes ven el dibujo, ¿cómo se está moviendo la partícula? Así. Si se estuviera moviendo para el otro lado, no en esta forma como indica la figura, sino hacia el otro lado, ¿cómo se estaría moviendo la partícula? Así, ¿ya? Entonces, si la partícula se está moviendo de esta forma, el dedo que queda apuntando hacia arriba viene siendo mi velocidad angular. Entonces, como dice nuestro compañero, dedo pequeño, velocidad angular. Deditos siempre apuntan hacia adentro. Los deditos vienen siendo el desplazamiento, en este caso, de este cuerpo que se mueve circunferencialmente, ¿sí? Entonces, como dice nuestro compañero y como dice mi mano, vendría siendo la letra A. Pongámonos en otro caso, pongámonos que ya nos gira así, ¿ya? Vamos a ponernos en otro caso, chicos. Pongámonos en el caso que no me dan el giro. Si no me dicen, solamente me dicen que la velocidad angular está hacia abajo, ¿ya? Quiero que recuerden esto porque tengo que sacar este recuadro para que vean lo que voy a hacer. Entonces no me están dando el giro, solamente me están dando que la velocidad angular apunta así, hacia abajo, ¿sí? ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora, pero como tengo que sacarlo porque si no quedo pegada, ya, vamos a hacer ese caso. Pongámonos en el caso que no me están dando para dónde se desplaza, sino me están diciendo que la velocidad angular apunta hacia abajo. Entonces recordemos, el dedo chiquitito es la velocidad angular. Si apunta hacia abajo, ¿ya? Yo tengo que cerrar siempre mi mano, nunca abrirla, siempre cerrarla. Entonces, ¿cómo se movería en este caso esta partícula o este cuerpo? Se movería hacia allá. Por eso se llama la regla de la mano derecha. Velocidad angular con desplazamiento son perpendiculares, por eso puedo usarla, ¿ya? Me pueden dar el desplazamiento y yo conocer la velocidad angular, o en este caso, que no es el que está aquí, yo le dije, supongamos que la velocidad apunta hacia abajo, ¿cuál sería el desplazamiento? Y en ese caso yo puedo conocer el desplazamiento, que sería como si estuviera rotando hacia el otro lado, ¿ya? Súper importante. Entonces, en este caso sería la letra A, chicos. Y siempre recordar esta regla de la mano derecha que sirve para magnitudes que son perpendiculares. La vamos a seguir usando cuando veamos electricidad y magnetismo, ¿sí? Ejercicio número 4. Ya, y acá es súper importante algo que yo les mencioné. Dice, fíjense, un móvil describe una trayectoria circunferencial con rapidez constante, o sea, movimiento circular uniforme. De tal forma que describe 2 vueltas en 2 segundos. Entonces, la frecuencia de giro en revoluciones por minuto para ese intervalo es. Entonces, quiero que se fijen en algo, chicos. Me está hablando de número de vueltas en un tiempo. 4 vueltas en 2 segundos. ¿Ya? Yo les dije, recuerden esta definición. Nosotros dijimos que la frecuencia, ¿cómo se definía? Como número de vueltas, ¿ya? Partido en un determinado tiempo. ¿Sí? Yo les dije, es verdad, la frecuencia con el periodo se relacionan de esta forma, pero también es importante que nos acordáramos de la definición, ¿sí? Ya, entonces, según lo que me está dando, me dice que da 4 vueltas, ya, 4 vueltas, número de vueltas partido en 2 segundos, o sea, ¿cuál va a ser el tiempo? 2. Entonces, cuando yo lo calculo de esta forma, fíjense, 4 dividido en 2. 2 Hz. Esa es la unidad internacional de medida. ¿Qué significa entonces esto? Que da 2 vueltas, esto que está aquí me está diciendo que da 2 vueltas en un segundo, y es coherente, porque si da 4 vueltas en 2 segundos, quiere decir que da 2 vueltas el primer segundo y 2 vueltas más el otro segundo, ¿sí? Entonces fíjense, esto es lo mismo que yo lo escribo así, 2 Hz, 2 vueltas en un segundo. ¿Ya? Pero esto está en hertz, ¿ya? La frecuencia también se puede medir en revoluciones por minuto, con una simple regla de 3, ¿ya? ¿Y cuál es la regla de 3 que tenemos que conocer? Que una revolución por minuto es igual a ¿qué? Es igual a 1 partido en 60 Hz. Esa es es como decir, un metro tiene 100 centímetros. Acá también es la misma. Yo estoy haciendo una igualdad para describir frecuencia, pero con distintas unidades de medida, revoluciones por minuto y hertz.
Y entonces, como el resultado lo tengo en hertz, yo pongo 2 hertz acá y yo quiero saber a cuánto esto equivale en revoluciones por minuto. Entonces, dado esto, x va a ser igual a que multiplico cruzado y divido. Va a ser 2 por 1, 2, y todo esto dividido en 1 partido en 60. ¿Sí? Lo mismo, la división de fracciones, el primero se mantiene y el segundo se da vuelta. En vez de 1 partido 60 va a ser 60 partido en 1. Entonces, x va a ser igual a ¿qué? A 60 por 2 dividido en 1, que sería 120. ¿En qué está esto? En revoluciones por minuto. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra E. Entonces, chicos, importante recordar, claro, que la frecuencia con el tiempo se relacionan de esta forma, pero también la frecuencia es número de vueltas partido en el tiempo, a cada 4 vueltas en 2 segundos. Eso me da 2 Hz, que me está diciendo que se da 2 vueltas en un segundo, y es coherente, por lo que expliqué acá. Ya, si tengo 4 vueltas, hace 2 vueltas en un segundo y 2 vueltas en el otro segundo, y ahí completo las 4 en los 2 segundos, que es lo mismo que me representa estos 2 Hz, 2 vueltas por segundo. Pero acá me está pidiendo esta frecuencia, pero no en unidad de medida Hz, sino en revoluciones por minuto. Y tenemos que recordar entonces esta equivalencia, que es súper importante, que es una revolución por minuto es igual a 1 partido 60 Hz. Y puedo hacer una regla de 3 y despejo y ser lo que acabo de calcular, pero en revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, en este caso sería la letra E. Ya, chicos, letra E. Muy bien. Para una compañera que nos está preguntando cuál es la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y circular, es que el rectilíneo, como le dice su nombre, es un cuerpo. Por ejemplo, yo que me muevo en línea recta. Recto, ¿ya? En cambio, circular en círculo, circunferencial, ¿ya? Ya, chicos, entonces, fíjense, acá hablamos de lo que yo le acabo de decir. Frecuencia, que es número de vueltas partido en un determinado tiempo, pero ya no en Hz, sino que en revoluciones por minuto, y vimos la equivalencia entre uno y otro, ¿ya? Ejercicio número 5. Una persona decide utilizar una bicicleta antigua, como la representada en la figura, para llegar a su trabajo, ¿ya? Si la persona viaja con rapidez constante, movimiento circular uniforme de las ruedas, porque son las ruedas que hacen movimiento circular uniforme, y las ruedas de las bicicletas no patinan, eso es súper importante. ¿Cuál de las siguientes cantidades físicas es igual para ambas ruedas? Ya, chicos, acá voy a esperar que alguien lo diga porque esto es como más teórico. Ya, acá hay como bien variados, como que todos dieron una letra. Ya, chicos, bueno, la alternativa correcta en este caso es la letra D. ¿Por qué? ¿Por qué la rapidez angular no puede ser? Porque es verdad, cada rueda mantiene un movimiento de rapidez constante. O sea, esta rueda y esta rueda de adelante tiene una rapidez angular, ¿ya? Tiene una rapidez angular constante, pero no en ambos casos se recorren ángulos iguales en tiempos iguales, ¿ya? Es verdad, la rueda pequeña tiene una rapidez angular constante, la rueda de adelante también tiene una rapidez angular constante, pero no quiere decir que ambas tengan el mismo valor, ¿ya? Eso por una parte. El momentum angular todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver la próxima clase cuando empecemos a ver torque, vamos a ver esta parte de momentum angular, así que no se desesperen ahí. Cuando me habla de frecuencia de rotación, no puede ser, si tengo una rueda más pequeña y una más grande, la rueda más pequeña va a ser mucho más ciclos completos en un determinado tiempo que la grande, ¿sí? Por eso la frecuencia de rotación no puede ser. ¿Y por qué la rapidez tangencial, chicos, sí puede ser? No lo vean por la fórmula. Porque, claro, ustedes dicen, ay, pero deben haber pensado. Yo me imagino que pensaron esto. Rapidez tangencial es 2πr repartido en el tiempo. Como tienen radios distintos, cambia. No. La rapidez tangencial, ¿cómo se define? Como la distancia que recorren un determinado tiempo. Si las ruedas no patinan, quiere decir que ambas ruedas, independiente cómo se hayan movido, recorrieron la misma distancia, ¿ya? No una recorre un poquito más y otra menos, recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Por ende, la rapidez tangencial es lo que es constante. Ahí sí, como que se me había ido la onda,
¿ya? Entonces, por eso en este caso es la letra D, que tiene esta confusión por la formulita, que claro, como la formulita es 2πr repartido en tiempos, te dicen, radios distintos, cambian. No, acá vamos por un tema teórico, ¿ya? Tanto la rueda de adelante como de atrás recorren la misma distancia en el mismo tiempo, que es la definición de rapidez tangencial. La rapidez angular, ambas ruedas tienen una rapidez angular, cada una por sí sola, pero no juntas, ¿ya? Cada una de las ruedas recorre un ángulo en un determinado tiempo, pero no quiere decir que la rapidez de la más grande sea igual a la de la más pequeña. Espero que eso les haya quedado claro, chicos, ¿ya? Bien, entonces acá, por eso también es bueno no solo aprendernos fórmulas, sino también entender de qué se trata conceptualmente. Ejercicio 5, entonces, alternativa correcta, letra D. Ay, ¿cuánto? Uy, perdón, les sapié ya. Hagan como que no vieron lo que puse, ¿ya? Entonces nos quedan 2 ejercicios, así que vamos apurándonos porque nos quedan 5 minutos y matemáticas siempre empezamos tarde. Ejercicio 6. La figura muestra los puntos P, Q y R por donde pasa un cuerpo de masa M atado a una cuerda de masa despreciable, el cual gira verticalmente con velocidad angular constante. Considere que G representa la aceleración de gravedad. ¿Qué se refiere con que la velocidad angular sea constante? Movimiento circular uniforme, ¿sí? Con respecto a las magnitudes de las tensiones de las cuerdas en dichos puntos, se afirma correctamente que se cumple la relación. Chicos, acá, ¿por qué les puse este ejercicio? Que lo encuentro súper interesante, porque estamos hablando de movimiento circular uniforme, sí, pero también involucra a Newton, que fue lo que vimos hay gente que la he visto como siempre conectada, ya, siempre veo algunos nombres. A la gente que no, por favor hay que ir poniéndose al día, ¿ya? Cuando nosotros vimos las leyes de Newton, dijimos que podíamos hacer diagramas de cuerpo libre. ¿Qué eran los diagramas de cuerpo libre? Era que yo representaba todas las fuerzas en un cuerpo, ¿ya? Entonces vamos a hacer, y era por cada cuerpo, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en el punto Q, el diagrama de cuerpo libre en el punto R y el diagrama de cuerpo libre en el punto S. Ya los voy a hacer todos con diferentes colores para que no nos perdamos. Entonces el de Q vamos a usar rojito. Entonces importante, chicos, si es cuando dice velocidad angular constante, quiere decir que un movimiento circular uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero analizar las fuerzas, ni velocidades ni aceleraciones, los diagramas de cuerpo libre analizan fuerzas. ¿Qué fuerzas vamos a tener presente? Si un cuerpo tiene masa, sí o sí tiene un peso, ¿ya? Eso es una fuerza, que la vamos a abreviar en todos los casos como una letra P. ¿Qué otra fuerza me está hablando? Tenemos una cuerda, ¿ya? Y en este caso, la cuerda genera una fuerza que se llama tensión, la cual la vamos a abreviar con una letra T. Y además, como es un movimiento circular uniforme, nosotros teníamos la fuerza centrípeta, que es una fuerza que lleva los cuerpos hacia el centro, ¿ya? Esas 3 fuerzas tenemos en todos: peso, fuerza centrípeta y tensión. Pero vamos a ver cómo están en todos los casos, ¿ya? Y es súper importante esto, que G apunte hacia abajo, porque recuerden que el peso siempre va en la dirección de la aceleración de gravedad, porque recuerden que el peso se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. Por eso es importante este datito que me da la foto. Ya. Entonces el punto Q, nosotros dibujamos aquí el punto Q y vemos qué fuerzas están presentes. Como está acá arriba, ¿ya? El peso apunta hacia abajo porque tiene que apuntar en la misma dirección que G. O sea, hacia abajo, ¿qué tenemos? El peso, ¿ya? Que lo dijimos, este es P de Q, el peso de Q. ¿Qué otra fuerza tenemos? La tensión. Fíjense que acá está el centro de la circunferencia, entonces la tensión también va apuntando hacia allá. Entonces en esta misma dirección vamos a tener la tensión de Q, de la cuerda Q, ¿ya? ¿Y qué otra cosa tenemos? La fuerza centrípeta, que dijimos que es una fuerza que apunta hacia el centro, o sea, también es la misma. Es como que todas las fuerzas quedan hacia acá, ¿sí? Tensión y la fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces eso con respecto a Q. Vamos ahora con... Esperen, voy a cambiar de color. Vamos ahora con el punto R, que es el que está acá abajo, ¿ya? Acá tenemos el punto R. El peso apunta hacia abajo. Siempre apunta en dirección de la aceleración. Este es el peso entonces de R, ¿ya? Y la fuerza centrípeta apunta hacia el centro
Esta es la fuerza centrípeta, al igual que la tensión, que es la tensión de la cuerda, que apunta también hacia el centro. Esta es la tensión de ¿qué? Esta es la fuerza esta es la tensión de R y la fuerza centrípeta de R. Ya recuerden que esta es la fuerza centrípeta de Q. ¿Se entiende que esa F es la fuerza centrípeta? ¿Ya? Y finalmente vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero ahora para el punto S. Aquí está el punto S. ¿Qué fuerzas tenemos? El peso, que siempre apunta hacia abajo en la misma dirección de G, por eso en todos casos lo puse hacia abajo. Entonces este va a ser el peso de S. ¿Qué otras fuerzas tenemos? La fuerza centrípeta y la tensión, que todas apuntan hacia el centro, pero en este caso el centro está en esta dirección. Entonces en esta dirección tendríamos la fuerza centrípeta para S y también tendríamos la tensión para S. Y ahí tenemos todas las fuerzas presentes, chicos, en cada punto. Hicimos el diagrama de libre en cada punto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumatoria de fuerzas. Eso es lo que hacíamos siempre en Newton. ¿Qué es importante? Cuando yo hago sumatoria de fuerzas, hago sumatoria de las fuerzas que están, por ejemplo, en I, en el eje Y, que son las que están así, ¿ya? O hago sumatorias de fuerzas, las que están en el eje X, que son aquellas que se encuentran así, pero no puedo combinar unas con otras, ¿ya? En el primer caso, todas se encuentran en el eje Y y todas apuntan hacia abajo. Entonces como todas apuntan en el mismo sentido y están todas en la misma dirección, yo puedo sumarlas todas. Porque recuerden que la sumatoria de fuerzas o fuerza es igual a ¿qué? Ya, a masa partido por la aceleración. En este caso, en la sumatoria de fuerzas vamos a suponer que los puntos están ahí quietos, por ende no vamos a tener aceleración y vamos a hacer la sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hice eso? Para suponer que los puntos están quietos, no se están moviendo, solamente por un tema de análisis. Entonces yo puedo decir que el peso de Q, en este caso, porque están todas apuntando a misma dirección y mismo sentido, entonces quedan todas con el mismo signo, la tensión de Q más la fuerza centrípeta en Q es igual a 0. Ahí hice la sumatoria de fuerzas. Vamos con el otro. Con el NR, fíjense, en R están todas en I, así que las puedo sumar todas. Yo dije, o sumamos todas en I o todas en X, pero no puedo juntar, aquí están todas en I. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Que acá hay dos fuerzas que apuntan hacia arriba y una hacia abajo. Entonces, yo por ejemplo puedo considerar las que van para arriba positiva. Entonces yo puedo decir que la fuerza centrípeta de R más la tensión en R, pero ahora, como esta está en la misma dirección, pero en sentido contrario, le tengo que poner un menos. El peso de R, en este caso, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y vamos finalmente con la suma de fuerzas en S. En S tengo fuerzas en X y en Y. Entonces yo no puedo sumarlas todas. Pero como me está hablando de las tensiones, me conviene sumar las de X, ¿ya? Y no considerar el peso que está en Y, solamente las que están en X, porque en este caso, como preguntan las tensiones, la tensión está aquí en X. Y fíjense, la tensión y la fuerza centrípeta, que es Fs, esta que está acá, apuntan en la misma dirección y sentido, entonces ambas tienen el mismo signo. La tensión en S más la fuerza en S es igual a 0. ¿Sí? ¿Y por qué no involucro acá el peso? Porque el peso está en Y. Y yo dije, o sumo las de X o sumo las de Y. No puedo combinar cosas, ¿ya? Y como en todos los casos, chicos, me pide la tensión. En el primer caso, vamos a despejar TS, la tensión en el punto S es igual a S. Como aquí está positivo, pasa para el otro la igualdad negativo. Me va a quedar como menos la fuerza centrípeta. Entonces ahí tengo mi primera, esa es la tensión en el punto S. Vamos con la tensión en el punto Q, que es la que está acá, solo despejar. La tensión en Q va a ser igual a ¿qué? Tengo que pasar todas las otras cosas hacia el otro lado. El peso de Q y la fuerza centrípeta en Q, como están ambas positivas, ambas pasan negativas. PQ menos FQ. ¿Sí? Entonces esta es mi otra formulita de la tensión en Q. Y la tensión ahora en R, acá está la fórmula. La tensión en R, ¿qué va a ser igual? Me conviene primero pasar el negativo, que este es PR, pasa a positivo. PR... Y la fuerza centrípeta, de R, como está positiva, pasa a negativa, menos FR.
Dado esto, yo puedo comparar y decir cuál de todas esta es la más grande. ¿Por qué puedo compararlas todas, chicos? Porque en este caso todas las bolitas tienen la misma m, por ende van a tener la misma masa. Y por ende todas van a tener el mismo peso, porque todas van a ser masa por aceleración de gravedad, ¿sí? Supongamos que el peso, como todas tienen la misma masa, supongamos que el peso es 50, ¿ya? Vamos a hacerlo numéricamente porque así ya lo podríamos ver al tiro cuál es mayor a otro, pero para la gente que le cuesta. Y la fuerza centrípeta también en todos los casos va a ser igual. ¿Por qué? Porque fíjense, es la misma masa que está atraída con el mismo radio recuerden que la fuerza centrípeta, en este caso, es la misma masa que se está moviendo. Supongamos que la fuerza centrípeta en todos los casos es 10 newton. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dice que TQ es igual a menos peso menos fuerza. O sea, sería menos 50 menos 10 me da menos 60. ¿Cierto? Ya. Acá, numéricamente, la tensión en R me dice que es peso menos fuerza. O sea, 50 menos 10 me da 40 positivo, ¿sí? Y acá el TNS es solamente la fuerza F o la fuerza centrípeta, pero negativa, sería menos 10. Y ahora podemos ver numéricamente. ¿Cuál es mayor? La R, después viene S y después viene Q. Entonces la alternativa correcta sería la letra A. Entonces, chicos, acá puede que les haya entrado algunas confusiones de todo lo que estábamos viendo, porque acá ya no involucraba solo movimiento circular uniforme, sino que aparte involucraba esta idea de sumatorias de fuerza que lo vimos con las leyes de Newton, ¿sí? Si alguien quedó medio perdido, por favor, después cuando vuelva a ver la clase, lo hace más lentamente, ¿sí? Pero por temas de tiempo ustedes saben que acá uno avanza un poquito más rápido. Ahora, yo lo hice numéricamente, pero hay gente que solamente con mirarlo al despejar, podríamos haber dicho cuál es mayor o cuál es menor. Pero si a la gente le complica trabajar algebraicamente, se tienen que dar valores, que era lo importante, que todo aquí tenía la misma masa, por ende todos van a tener el mismo peso y todos también van a tener la misma fuerza centrípeta. Pero cambiaban solamente porque están relacionados con signos distintos dependiendo la posición en donde se encuentre el cuerpo. ¿Sí? Ya, chicos, entonces en este caso letra A, alternativa correcta. ¿Sí? Letra A. Ya, chicos, vamos con la última pregunta porque ya estamos a la hora para empezar con matemáticas. Y nuestra pregunta de desafío, ¿qué dice? Para un objeto P que describe un movimiento circunferencial uniforme, las direcciones de su aceleración centrípeta A, su velocidad tangencial B y las fuerzas centrípeta F en un punto determinado de su trayectoria quedan bien representadas por los siguientes vectores. ¿Cuál de los siguientes diagramas en donde la flecha sugiere el sentido de rotación del objeto es consistente con los vectores representados anteriormente? Entonces, chicos, quiero que se fijen en este caso. En este caso, ¿cuál es lo importante? Que nosotros lo mencionamos, que la aceleración en un movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia adentro y la velocidad tangencial es aquella que toca solamente en un punto y estas dos hacen un ángulo de 90. Entonces, primero vamos a ubicar esta que está acá. Si yo tengo esto así y está apuntando, supongamos yo lo pongo acá, ahí me está apuntando hacia allá y yo puedo decir entonces que la velocidad me queda hacia acá, ¿cierto? Esta sería la velocidad y esta sería la aceleración. Entonces ahí tendríamos la primera y la segunda. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el punto, la partícula se encuentra justo acá abajo. Y entonces ahí podemos descartar esta y esta. Y la fuerza también apunta hacia adentro, porque es la fuerza centrípeta. Ahora, si esto se está moviendo con esta velocidad tangencial hacia este lado, significa que esto está rotando en este sentido. Si la velocidad, supongamos, hubiese estado representada hacia allá, significa que esto rota en este sentido. Entonces, por esto, en este caso, porque me dice que el sentido de rotación es lo que da esta flecha que está aquí. Por eso, en este caso, la alternativa correcta es la letra A. ¿Ya? Entonces, aquí teníamos que solamente poner los vectores en una circunferencia y ver cuál era la mejor opción que me representa que los vectores quedan igual posicionados como me sale acá arriba. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra A. Ya, chicos, hemos finalizado entonces con la clase de física de hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro el movimiento circular uniforme. A seguir repasando un poquito. La próxima clase, torque, ¿ya? Así que para que no se lo pierdan. 2 minutos de break y empezamos con la clase de matemáticas, ¿ya? Muchas gracias entonces, como siempre, a la gente que aporta
positivamente a las clases. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.